Hermanos, buenos días. Estoy pensando en cómo nos hemos desarraigado algunos de estar en el lugar donde nos reuníamos siempre para adorar al Señor. Y algunos ya están tomando por costumbre el quedar en casa también. Bueno, hay diversas circunstancias y dificultades que hace que muchos sí queden en casa. Ojalá los que queden en casa no sea solo porque tienen una reunión social o alguien que va a visitarles o tienen un compromiso para salir fuera y de repente esa es la razón por la que no están presentes esta mañana y solo nos siguen por las redes sociales. Ha sido muy, muy lindo. Las redes sociales ha sido el medio por el cual nos hemos estado todos comunicando y hemos estado compartiendo la palabra del Señor. Pero me temo que de repente está pasando lo que un pastor me dijo esta semana, que teníamos reunión de las personas que integramos el Consejo Directivo Regional. Me dijo, Marcos, estamos sufriendo para que los hermanos vuelvan otra vez a la congregación. Le dije, ¿cómo así, pastor? Me dijo, sabes, yo llamé a un hermano y le dije, hermano, espero verte en la iglesia esta semana. Y él le dijo, pastor, tengo un baby shower. No puedo ir, tengo un baby shower. Y él me dijo, mira, escucha lo que me está diciendo. Yo dije, bueno, por lo menos es un baby shower, por lo menos no es una salida a la playa, aunque en este tiempo, ¿quién va a querer ir a la playa con el frío que está haciendo? Hermanos, realmente, aunque nuestro país no está pasando los mejores momentos, aunque tenemos tremendas dificultades en el país, pero yo quisiera esta mañana recordar a todos aquellos hermanos en diferentes partes del mundo que con libertad no pueden adorar al Señor, porque tienen que sencillamente en su interior cantar hacia adentro, gemir hacia adentro, porque no pueden expresar verbalmente su fe al Señor, porque sus vidas corren peligro. Esta semana seguramente todos han visto las noticias de Afganistán. Yo las pude ver hace 2 días. Hermanos, no imaginan cómo quebranta el corazón ver a esas personas en un vuelo como animalitos pegados uno al lado del otro. Pero me causó mucha tristeza el ver que el avión estaba partiendo y cómo la gente subía a agarrarse de las alas del avión y el avión despegando y cómo desde el aire muchos caían. Una tristeza tremenda para el corazón. O ver cómo en las fronteras de Afganistán, donde está el ejército americano, algunas familias entregando a sus bebitos, entregando a sus niños, con el pensamiento de que puedan tener una mejor calidad de vida en otro lugar, no importa si no es al lado de sus padres. O ver cómo las mujeres que tenían libertad para poder vestirse, verlas cómo eran ajusticiadas en plena plaza y eran azotadas con palos por todas partes de su cuerpo. Y ver a los talibanes con sus armas de largo alcance pasearse en los caballitos donde los niños deberían estar paseando. O ver a ellos subidos en los carros chocones con sus armas al costado paseándose. Cuando uno mira imágenes así, uno piensa, ¿cuánta gente en ese lugar querrá adorar al Señor y no puede? Y nosotros, qué decidiosos somos para adorar a Dios. ¿Con qué desgano muchas veces acudimos a los lugares donde nos reunimos para alabar al Señor? Oremos por todos aquellos que en diversas partes del mundo están sufriendo por expresar su fe y pidámosle a Dios esta mañana que nos hable en su palabra. Padre, como iglesia, Señor, desde lo más profundo de nuestros corazones, oramos, Señor, por todos aquellos lugares en el mundo donde los creyentes no tienen libertad para
adorarte, para abrir sus labios y exaltar tu nombre. O libertad para abrir tu palabra, Señor, y leerla. Oramos, Señor, por aquellos lugares donde tus hijos exponen su vida por predicar tu palabra. Esta mañana queremos pedirte, Señor, que tú animes sus corazones, que tú les fortalezcas, que tú, Señor, los protejas. Que no olviden, Señor, que tus palabras fueron: voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Que sea esa, Señor, una promesa que retunda en sus oídos, por si la muerte les alcanza y la presencia de Dios se acerca a sus vidas. Señor, oramos por nosotros esta mañana. Que tú, Señor, nos desafíes con tu palabra. Que tú nos permitas, Señor, reflexionar en ella. A mí, Señor, por favor, tenme misericordia y gracia. Permite, Señor, que al exponer tu palabra, mis oídos sean sensibles, Señor, también a la voz de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Bueno, como ustedes han escuchado esta mañana, la lectura de la palabra de Dios está en el capítulo 4, versos 7 al verso 11. Estamos terminando ya la carta a los Colosenses. Y ustedes ven allí un montón de nombres. Y uno puede pensar, ¿y qué podemos sacar de todos esos nombres realmente? Bueno, esos nombres que tenemos ahí son nombres muy significativos. Tíquico es una de las personas que venía de Asia, compañero del apóstol Pablo en su tercer viaje misionero, presente en algunos momentos de sufrimiento del apóstol Pablo. Algunos piensan que fue hasta Creta para pastorear por un tiempo la iglesia y que luego también fue para pastorear la iglesia en Éfeso, porque Timoteo tenía que ir a darle el encuentro al apóstol Pablo en su segundo encarcelamiento. O personas como Onésimo, que era alguien natural de Colosas, que había escapado de su amo, que era Filemón, y que ahora el apóstol Pablo lo llama fiel hermano. O como aquellos judíos que se nombran luego como Aristarco, que se enlistó con el apóstol Pablo al final del tercer viaje misionero, y que probablemente lo acompañó en su viaje hasta Roma, pasando por diferentes momentos difíciles también. El apóstol Pablo lo llama mi compañero de prisiones. O de repente, como a Juan Marcos, que desertó en el primer viaje misionero, pero que luego más tarde el apóstol Pablo dice a Timoteo: mándame a Juan Marcos, ven con Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. O lo que dice el apóstol Pedro al final de su carta de primera de Pedro: mi amado hijo, hablando de Juan Marcos. De Jesús el justo no se sabe mucho, pero sencillamente describirlo con este calificativo, con este adjetivo de justo, habla mucho acerca de su vida. Por eso que quise titular el mensaje esta mañana: Desafíos para la vida cristiana. Porque necesitamos ser desafiados en momentos como los que estamos viviendo. Necesitamos ser desafiados como creyentes. Para nadie es una novedad que como sociedad miramos referentes a quien imitar. Estamos todos pendientes de personas a quien poder imitar. Por eso tenemos tantas modas y tantas formas de pensar que a través del tiempo van quedando atrás y van surgiendo nuevos referentes a quien la mayoría de las personas trata de imitar. ¿Quién podría pensar que, por ejemplo, el pensamiento de los años 60 hasta la década de los 80, 85, 90, como es el pensamiento comunista, podía resurgir en el siglo XXI? Sobre todo en nuestra patria, con todo lo que hemos vivido. El mismo jefe de Estado toma referentes para lo que él es en su política de Estado. Su forma de vestir es una forma de vestir de los países comunistas de América Latina.
Así que en algún momento todos están buscando a alguien a quien seguir, un referente a quien imitar. Son modas que van pasando, son formas de pensar que van quedando, pero luego se vuelven a repetir, van repitiéndose a través de la historia. Pero los creyentes, nosotros, usted y yo, ¿estamos llamados a buscar referentes en la sociedad? ¿Estamos llamados a buscar a alguien a quien seguir humanamente hablando? No. Estamos llamados, como dice la Escritura, a seguir el ejemplo y el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el ejemplo, ese es el modelo que debemos seguir. Y por eso cuando yo leo estos nombres, yo me imagino que estos son referentes de un modelo de vida que encierra la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el título de esta mañana, Desafíos para la vida cristiana, porque me parece el primer desafío que podemos tener todos los creyentes es tener un buen testimonio personal. Creo que es nuestro primer desafío, el tener un testimonio personal, un buen testimonio personal, es muy, muy importante. ¿Por qué es tan importante el testimonio personal? Porque como creyentes, usted o deja ver a Cristo en su vida o sencillamente todos con nuestras acciones negamos a Cristo en nuestras vidas. Empecemos mirando el testimonio personal, empecemos mirando a la persona a quien escribe esta carta. ¿Quién escribe esta carta? ¿Es el apóstol Pablo? Ahora, parte de su testimonio personal está en Gálatas capítulo 2 y el verso 20. Gálatas 2, verso 20. Ahora, mire este referente. Gálatas 2, verso 20, el apóstol Pablo dice lo siguiente acerca de su testimonio personal. Uno puede ver acá una síntesis del testimonio personal del apóstol Pablo. Mire lo que dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si tuviéramos que preguntar, cuando la gente miraba el accionar del apóstol Pablo, cuando la gente escuchaba al apóstol Pablo hablar, cuando la gente podía ver al apóstol Pablo hacer algo, ¿a quién estaba mirando en Pablo? ¿A quién miraba la gente en la vida de Pablo? Miraba la vida de Cristo, él mismo lo está diciendo. En algún momento el mismo apóstol Pablo dice, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y la pregunta para nosotros tendría que ser, ¿a quién está mirando la gente cuando ve a mi vida? ¿A quién está mirando la gente cuando me mira hablar? Cuando me escucha hablar o cuando me mira hacer algo, ¿a quién está viendo la gente en mí? El testimonio personal es muy, muy importante, el testimonio personal. Por eso pienso en todas estas personas que el apóstol Pablo menciona aquí en Colosenses desde el verso 7 hasta el verso 14. Hay un montón de personas que el apóstol Pablo menciona. Personas que son gentiles, personas que son judías, pero todas tienen un buen testimonio personal. Y me parece un buen testimonio personal. Hay dos cosas a considerar en un testimonio personal. En primer lugar, podemos considerar nuestra relación con Dios. Nuestra comunión con Dios en el testimonio personal. Ahora, miren lo que el apóstol Pablo dice de estas personas. Dice acerca de Tíquico, dice, amado hermano y fiel ministro, consiervo en el Señor. De Onésimo dice, amado y fiel hermano. De Aristarco dice, mi compañero de prisiones. De Marcos habla de que es un sobrino de Bernabé y recibidle si fuera a Colosas. De Jesús habla que es un hombre justo, los únicos de la circuncisión que ayudan en el reino de Dios. Todas estas personas estaban en el servicio al Señor, todas estas personas estaban ministrando para el Señor. ¿Qué podemos deducir de su comunión con Dios? ¿Qué podemos deducir de su acercamiento con Dios? ¿Estas personas tendrían una buena relación con Dios o no? Seguro que sí. Seguro que sí. Estaban al lado del referente para sus vidas. Estaban al lado del apóstol Pablo. Estaban cerca suya, podían beber
de su influencia espiritual en su relación con Dios. Miren lo que dice el apóstol Pablo de sí mismo en Filipenses capítulo 1 y el verso 21. Miren lo que él dice. Solo puede decir estas palabras alguien que tiene una buena comunión con Dios, alguien que está en una buena relación con Dios. El apóstol Pablo, hablando de sí mismo, dice lo siguiente. Verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Añora este mundo? ¿Anhela seguir viviendo en este mundo? ¿A dónde está su mirada? ¿En dónde está su esperanza? ¿A dónde se ve que ya se va? Solo alguien que tiene plena comunión con Dios puede decir palabras como esas. Solo alguien que está cerca del Señor puede decir estas palabras. Y tendría que haber sido de tremenda influencia para todos estos hombres en su comunión con Dios también. Pero como si fuera poco, mira lo que dice el apóstol Pablo acerca de todas las cosas que ha podido lograr en la vida, acerca de todo aquello que ha podido conseguir en la vida. Dice lo siguiente: pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura por ganar a Cristo. ¿Cuál es el énfasis de su vida? ¿Hacia dónde está su esfuerzo? ¿En quién está su anhelo de vida? En el Señor. Así que estas personas, estando cerca del apóstol Pablo, bebían de su influencia espiritual. De seguro pasaban tiempo con él en la presencia de Dios. Si más tarde Tíquico va a Creta y más tarde Tíquico va a Éfeso como pastor, tenían que tener una profunda comunión con Dios porque iban a hacerse cargo por tiempos de las iglesias. Nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios. O lo que el apóstol Pablo dice en el capítulo 4 de Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si pudiéramos tener palabras de Tíquico, si pudiéramos tener palabras de Aristarco, de Onésimo, serían similares a las de Pablo. Tenemos sí un evangelio escrito por Juan Marcos. Y uno puede ver en ese evangelio todo lo que significó espiritualmente la vida del apóstol Pedro para la vida de Juan Marcos. Tenemos que preguntarnos esta mañana cómo está nuestra comunión con Dios. ¿Cómo está nuestro acercamiento a Dios? ¿Cómo está nuestro tiempo de la lectura de la palabra de Dios? ¿Cómo está nuestro tiempo de oración en la presencia del Señor? ¿Cuánto tiempo pasamos reflexionando en la palabra de Dios? Porque eso tendría que ser el fundamento para poder resistir las circunstancias de la vida, para poder resistir lo que pasa alrededor nuestro. Nuestro tiempo, nuestro acercamiento a Dios es importante. Usted puede experimentar, usted puede percibir el aroma espiritual de otra persona que está cerca de la presencia del Señor, que pasa tiempo con el Señor cuando le escucha hablar, cuando lo ve hacer cosas. Usted puede percibir en eso la presencia del Señor. Oh, hermanos, cuando uno lee o cuando uno escucha los mensajes, uno puede percibir de estos hombres del pasado la presencia de Dios en su vida. Estos 21 días me han servido para escuchar, por ejemplo, a personas como R.C. Sproul y escuchar todos los videos de su teología sistemática. Y cómo uno puede percibir, aunque han pasado años de su muerte y de sus estudios, que uno puede percibir el aroma del Espíritu en sus enseñanzas. Tuve tiempo para escuchar a Lemon Strauss, otro predicador
Y cómo uno puede percibir sencillamente en sus enseñanzas el aroma del Espíritu. Me encanta escuchar pastorales cuando predican. Estoy aquí sentado adelante y disfruto de escucharle. Porque sé que está en la presencia del Señor para compartir su palabra. Le agradezco a Dios por haberlo usado en mi formación. Hermanos, es importantísimo, importantísimo lo que es nuestra comunión, nuestra relación con Dios. Tenemos que pensar seriamente en ello. Seriamente. Así que tener un buen testimonio empieza por nuestra relación con Dios. Y todas estas personas que menciona el apóstol Pablo estaban muy relacionadas con Pablo, habían bebido de su experiencia espiritual. Y Juan Marcos, más todavía de la experiencia espiritual del apóstol Pedro, uno de los que estuvo con el Señor Jesús. El apóstol Pablo pasó también tiempo en Arabia, dice, recibiendo del mismo Señor Jesús la enseñanza del Evangelio. ¡Oh, cuánta influencia espiritual había en la vida de este hombre para estas personas que menciona desde el verso 7 hasta el verso 14. En segundo lugar, el testimonio personal tiene que ver también con nuestra relación con los demás. Sí, yo puedo afirmar que todas estas personas eran creyentes. Y no eran creyentes nuevos, eran creyentes que ya tenían un buen tiempo de relación con Dios. Un buen tiempo también en los caminos del Señor. Por eso es que el apóstol Pablo le llama amado hermano, hermano fiel, Jesús llamado el justo. Esas expresiones solo se usaban de otro creyente, de otro hermano en Cristo Jesús. Tenían la expresión de la misma fe. El apóstol Pablo habla de esa relación, de ese testimonio que debemos de tener con el prójimo, con los demás. Cuando escribe la carta a los Colosenses, en su primer capítulo, en el verso 5 o 6 dice que él agradece a Dios por la fe y el amor que se tienen entre los santos. Y es más, habla también y dice a Tíquico y Onésimo que van a ir, dice, recíbanlo bien. Y cuando habla de Juan Marcos, dice, recíbanlo bien también. La relación entre creyentes, nuestra relación debe ser una relación de amor, una relación de cordialidad, una relación de hermandad, pero eso tiene su fundamento en haber experimentado a Cristo en nuestras vidas. Tiene su fundamento allí en haber experimentado el amor de Dios en nuestras vidas. ¿Sabes? Un caso especial, por ejemplo, es el de Onésimo. Porque cuando Pablo menciona a Onésimo, Onésimo era un esclavo. Era esclavo de Filemón. No se sabe cómo fue a parar Onésimo a Roma. Pero Onésimo de seguro escuchó el evangelio del apóstol Pablo y se convirtió al Señor. Ahora, Filemón era un miembro de la iglesia en Colosas. Pero cuando Pablo manda a Tíquico y manda también a Onésimo con la carta a los Efesios y la carta a Colosas y la carta a Filemón, le dice a Filemón que trate a Onésimo como si fuera él mismo. Más tarde los historiadores van a decir que Onésimo fue obispo en Berea. Y algunos dicen todavía que Onésimo regresó a Roma para servir al apóstol Pablo en su prisión. Lo que quiere decir entonces es que Filemón le dio su libertad. ¡Qué amor entre los creyentes! ¡Qué servicio entre los creyentes! Hermanos, en momentos así tenemos que ser muy prácticos en nuestro servicio, en nuestro amor a los demás, en nuestra relación con los demás. ¿Sabes? Yo siempre voy a recordar a un joven de la iglesia que en plena pandemia tenía a su padre en el hospital. Allí en el hospital estaba su padre, en el hospital regional. Y todos sabemos que en el hospital regional solo entraban los pacientes con COVID. Y los demás se quedaban afuera en las puertas para recibir las noticias que se daban de cada paciente. Y este joven, un día, le pidieron ciertas ampollas para su padre. Pero le sobraron ampollas.
y vio una mujer desesperada que necesitaba las mismas ampollas para su familiar. ¿Qué hizo este joven? Lo que todo creyente debería hacer. Las ampollas que le sobraron, se las dio. Se las dio para el papá, para el familiar de esta persona. Aunque costaban caras las ampollas. Pero se dio cuenta también este joven que era una gran oportunidad tener un grupo de personas ahí para compartirles la palabra. Y eso hizo, comenzó a compartir la palabra con esas personas que estaban en las afueras del hospital regional esperando noticias de sus familiares. Ahora, ¿sabes? Ese joven, su papá partió a la presencia del Señor. Pero nadie le va a quitar lo que en medio de esa circunstancia significó el tener un buen testimonio para con los demás. El tener empatía con la necesidad de otra persona. Oh, hermanos, todos tenemos miedo. Todos hemos tenido un poco de temor en todos estos tiempos. Por eso es que no hemos podido reunirnos. Por eso es que no hemos estado reunidos. Porque hemos tenido cierto temor. Por eso es que no hemos salido muchas veces a la calle. Por el temor que hemos sentido. Pero cuando tú has sabido que alguien al lado de tu casa ha estado enfermo, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho como creyentes? Cuando alguien ha tocado nuestras puertas, ¿qué hemos hecho como creyentes? Cuando hemos sabido que algún hermano está estresado, que algún hermano está en depresión, ¿qué hemos hecho como hermanos? Desafío es la vida de estas personas. Es un desafío para nuestra vida cristiana el tener un buen testimonio personal. No solamente en nuestra comunión con Dios, en nuestra relación con Dios, sino también en nuestra relación con los demás. Yo espero que ningún hermano en la iglesia se haya sentido solo este tiempo o sola este tiempo. Yo espero que todos hayan sentido el amor y la atención del pastorales, del pastor Yur, de un servidor, de un hermano de la iglesia que ha estado con ustedes orando, visitándoles, animándoles, acompañándoles. El pastorales es el que está repartiendo los víveres ahora. Y debe estar feliz porque cuando toca sus puertas y ver sus caritas, debe ser una alegría para él. Debe ser una alegría para usted cuando levanta el teléfono y puede llamar a otro hermano y preguntarle cómo estás. Debe ser un gozo para usted mirar que su esposo, que su esposa después de trabajo viene y está sano. Debe ser una alegría para usted ver que alguien llega a la casa y le comparte lo que Dios le ha bendecido. Buenas relaciones con los demás. Seguro que Onésimo se puso al servicio de la iglesia. Y seguro que lo recibieron con amor. Y seguro que comenzó a experimentar otro trato de Filemón, que era su amo. Oh, hermanos, mostrémonos amor práctico, en las necesidades. No nos quedemos sin experimentar a Dios a ese nivel de testimonio. Así que el primer desafío para la vida cristiana en la vida de estos hombres es tener un buen testimonio personal. Y un buen testimonio personal tiene que ver con dos énfasis: en nuestra comunión con Dios y en nuestra relación con los demás. Que las personas vean, que seamos influencia para la sociedad, para la familia, en estas dos áreas de la vida, en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con los demás también. Pero en segundo lugar, me parece que el segundo desafío que podemos ver aquí para la vida cristiana es el actuar con responsabilidad en el ministerio, en el servicio para el Señor. Y saben, es interesante porque el primer desafío de ministrar al Señor con responsabilidad está en hacerlo en medio de las circunstancias difíciles de la vida. En medio de los momentos de dificultad, ahí es cuando estamos llamados a servir al Señor. Yo estoy pensando en todos aquellos pastores que en la década de los 60, los 80, sirvieron en la zona de la selva donde estaba todo en el auge de la guerrilla y el terrorismo en el Perú.
¿Y cuántos pastores ofrendaron sus vidas compartiendo la palabra? Estoy pensando en David López, donde él está allá, sirviendo al Señor. ¿Cómo correrá peligro su vida? Pero está sirviendo al Señor también. O Tania Cusi, cuando estuvo sirviendo al Señor allá en Medio Oriente, ¿cuántos peligros habrá pasado? ¿Cuántas historias tendrá para contarnos? ¿Cuántas cosas habrá experimentado? ¿Habrá habido en algún momento temor en su vida? Seguro que sí. Como lo ha habido en mi vida también. ¿Saben? Un hermano de la iglesia, un joven de la iglesia, falleció. Creo que tendría como 40 y tantos años. Y su esposa me llama: pastor, él era tu amigo. Sí, le dijo. Él hablaba mucho de ti. ¿Puedes venir, por favor? ¿Puedes venir a compartir la palabra? ¿De qué murió? COVID. Ahora, como ella tenía un nivel de autoridad, le entregaron el cuerpo. Y su casa donde lo estaban velando era una casa de 2 cuadrados, así la sala. Y en un lugar estaba el féretro. Un jovencito de la iglesia me acompañó, con su protector, con su doble mascarilla y todo. Y saben, el jovencito se paró en la puerta, le dije: no te expongas mucho. Yo entré y la esposa me vio y se abrazó de mí. Y me agarró y me dijo: ven, ¿quieres ver a tu amigo? Y mi mente estaba: oh, Señor, solo tú puedes cuidarme. Y me abrazó y me llevó hasta donde estaba el cajón y me hizo ver a mi amigo. Circunstancias que te dan miedo. Circunstancias que te dan temor. Yo sé que muchos de los hermanos de la iglesia no llamaban cuando tenían o han pasado por esta enfermedad. Fui llevando unas medicinas a una hermana y desde la puertita me dijo: pastor, no pases. Tranquila, no pasa nada, le dije. Tranquila. ¿Cuántos de ustedes, yo sé que algunos jóvenes han llevado víveres a familias que han estado pasando por esta enfermedad? Cómo me ha alegrado el corazón de ver cómo, con la mente puesta en el Señor, echa fuera el temor. Y la iglesia ha aprendido a amar. La iglesia ha aprendido que somos hermanos. La iglesia ha aprendido a servir a Dios en medio de las circunstancias difíciles de la vida. Si nadie nos está persiguiendo como cristianos. Aristarco se alistó con el apóstol Pablo, participó junto con Tíquico en el alboroto en Éfeso. Fueron tomados, Aristarco fue tomado, así lo dice en Hechos 19, verso 29. Aristarco acompañó a Pablo en su viaje hacia Roma y pasaron por momentos muy difíciles. Así lo dice la palabra. ¿Cuántos creyentes después del primer siglo han muerto por compartir la palabra? En países en Medio Oriente se muere predicando la palabra. Y por el COVID también se puede morir predicando la palabra. Pues la vida no está en nuestras manos. La vida siempre está en las manos de Dios. Aunque siempre salgamos de nuestras casas diciéndole: Dios, cuídame, protégeme. Permíteme volver a casa para seguir viendo
a mi familia para seguir sirviéndote. Pero si me llevaras, Señor, yo sé que tú cuidas de tu iglesia. Y como cuidas de ella, sé que también cuidas de la familia. El apóstol Pablo compartió la palabra, compartió a la iglesia de Corinto todo lo que eran sus sufrimientos, todo lo que había sido su sufrimiento durante toda su etapa de ministerio. Se lo hizo saber Dios desde el comienzo de su ministerio. Cuando uno mira Hechos capítulo 9, verso 15 y 16, dice lo siguiente acerca del ministerio del apóstol Pablo. El Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Él sabía. Cuando llega a Hechos 20 y él está allí en Mileto, está ahí despidiéndose de los creyentes, dice que se echaron a su cuello y le besaban y lloraban porque él había dicho, ustedes no más verán mi rostro. Y cuando estaba de camino a Jerusalén, un profeta se acercó llamado Agabo y tomó un cinturón y lo ató y dijo, ¿de quién es este cinturón? De Pablo. Bueno, esto le va a pasar si va a Jerusalén. Y todos comenzaron a decir, Pablo, no vayas a Jerusalén. Y Pablo dijo, dejen de entristecerme el corazón. Llamados a servir en circunstancias difíciles, en circunstancias de aflicción. Con responsabilidad tomamos el ministerio. Pero hermanos, a veces qué desidia para tomar la Biblia, para hacer el devocional, para orar, para reflexionar, para estudiar la palabra de Dios. Qué decidiosos a veces somos. No tomamos en cuenta lo bendecidos que somos al tener un lugar como este, con tantas comodidades. Y yo espero que poco a poco los hermanos sin temor comiencen a venir. Claro, si hay situaciones particulares, si hay situaciones donde no tenemos con quién dejar a los niños, perfecto. Ahí están las redes sociales, ahí está el Facebook para que nos pueda ver en vivo y en directo como lo están haciendo esta mañana. Pero si no hay ninguna otra razón, pues aquí estamos para que todos podamos vernos cómo Dios nos ha cuidado y cómo Dios permite que en medio de estas circunstancias sigamos sirviéndole a Él sin temor. Sin temor. Porque yo espero que cuando alguien llegue para pedir ayuda, usted esté listo para ayudar. Así que tenemos aquí, siendo responsables, el desafío de actuar con responsabilidad en el ministerio en medio de las circunstancias difíciles de la vida. El apóstol Pablo, ¿cómo anima a los creyentes en Filipos? Le dice lo siguiente, pensando, él está preso, pero miren lo que le dice a los creyentes en Filipos. Dice lo siguiente, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Las dificultades habían hecho más bien que en lugar de que los creyentes pudieran atemorizarse, intimidarse, no. Lo que había pasado es que en medio de la prisión del apóstol Pablo, algunos se habían fortalecido espiritualmente de tal manera que no tenían miedo de predicar. Y el apóstol Pablo dice, mi prisión ha redundado más bien en que otros se animen a predicar. La circunstancia de la vida no es un limitante para abrir nuestros labios o para actuar como creyentes genuinos. En segundo lugar, me parece que parte de la responsabilidad, de actuar con responsabilidad en el ministerio, sí tiene que ver con servir al Señor en medio de las dificultades de la vida, pero también tiene que ver con el trabajo en equipo. El trabajar en equipo. Todas estas personas que menciona el apóstol Pablo y les dice, fiel ministro, consiervo en el Señor, colaboradores míos, habla de Jesús el justo, de Aristarco y de Juan Marcos, dice colaboradores míos, compañero de prisión. Y lo que enfatiza es que estas personas estaban cerca del apóstol Pablo.
Estaban sirviendo con él. Cuando él habla de los 3 judíos, Aristarco, Marcos y Jesús el Justo, habla de que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Es decir, son ellos, junto conmigo, que también están compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Que no eran los únicos judíos, aunque Pablo obviamente se había distanciado muchísimo del pueblo judío, como uno puede verlo en el libro de los Hechos, perseguido por su propio pueblo. Sin embargo, hay judíos que junto con él estaban compartiendo la palabra. Trabajo en equipo, lo aprendió desde que estuvo en Antioquía, porque en Antioquía la iglesia estaba orando y se nombra un montón de líderes orando en Antioquía y dice el Espíritu Santo, escogedme a Bernabé y escogedme también a Saulo para las misiones. Y van ellos a las misiones con otros, con Juan Marcos, y trabajan en equipo. Juan Marcos obviamente deserta del equipo, pero luego cuando van al segundo viaje misionero, dice la palabra de Dios que Bernabé tomó a Marcos y Pablo tomó a Silas. Y se fue a confirmar la fe de las iglesias que ya habían plantado en su primer viaje misionero. Trabajo en equipo. Hermanos, todos somos importantes. Usted es importante en el servicio al Señor. La palabra de Dios dice que todos hemos recibido dones del Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Dice allí en Efesios el propósito de los dones. Dice para la edificación del cuerpo de Cristo. Usted tiene dones. Si usted no los desarrolla, si usted no lo pone en práctica en el cuerpo de Cristo, alguien se está quedando sin edificación. En los pastores, todos somos iguales. Todos tenemos el mismo espíritu. Todos tenemos los mismos principios. Todos tenemos los desafíos de desarrollarnos espiritualmente y ser de modelos para otros. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Nadie puede hacer la obra del Señor solo. Nadie puede considerarse un superhombre. No. Por eso Pablo les llama consiervos en el Señor. ¿Qué dice? Junto conmigo somos esclavos del Señor, puestos al servicio del Señor. Qué lindo, hermanos. Todos sirviendo al Señor. Todos sirviendo al Señor. Por último, me parece que también el actuar con responsabilidad en el ministerio tiene que ver con animar a los demás. Animarnos entre nosotros. Sí, Pablo manda a Tíquico y a Onésimo para animar la iglesia en Colosas. ¿Sabe lo que me llama la atención poderosamente del apóstol Pablo? Que él no usa ni la carta a Éfeso, ni la carta a los colosenses, ni la carta que le escribe personalmente a Filemón, para hablar de lo que él está pasando. Para hablar de sus aflicciones, para hablar de sus temores. No, él escribe estas cartas para desafiar a las iglesias, para animar a las iglesias. Escribe estas cartas preocupado por la vida de los creyentes en estas iglesias. Y uno se pregunta, ¿y la vida suya? Él dice, ya, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico y Onésimo. No gasto tiempo escribiendo una carta para decirles cómo yo estoy. Más bien estoy preocupado porque han entrado personas con falsas doctrinas en la iglesia de Colosas. Más bien estoy preocupado porque ustedes dejen de actuar como si no tuvieran a Cristo en sus vidas. Estoy preocupado más bien para que ustedes sean buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos, buenos servidores en la sociedad, buenos creyentes. Estoy preocupado por todas esas cosas. Animar a los demás es muy importante. Y el ejemplo más grande de ánimo, ¿sabes quién es? Ahí hay un nombre muy especial, Juan Marcos. Porque Juan Marcos fue alguien que tropezó en su vida cristiana. Como cualquiera de nosotros puede tropezar en la vida cristiana. Y tropezando en la vida cristiana, nadie tiene el derecho de sepultarnos. Tener un traspiés en la vida cristiana no significa que no sirves más. Por eso que algunos han dicho que el peor ejército es el ejército de los creyentes. Porque es el único ejército donde se matan unos a otros. Donde uno está esperando el puesto del otro.
donde uno está esperando que el otro falle para ponerse en su lugar. No. ¿Cómo bendice escuchar la historia de Juan Marcos? Porque Juan Marcos uno puede ver en él alguien que falla, pero que habiendo fallado no es desechado, pero que habiendo fallado no es sepultado, habiendo fallado es restaurado. Juan Marcos aprendió a consolar a los demás y ser de consuelo para otros por Bernabé, porque el nombre Bernabé significa consolación. Bernabé era su tío, dice la palabra. Sobrino de Bernabé, lo acogió y lo llevó consigo para Chipre. Y ya no se sabe más, solo después lo que dice el apóstol Pablo de Juan Marcos. Dice en 2 Timoteo capítulo 4, verso 11, Pablo le dice, Timoteo, cuando vengas, tráeme a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Consolado por Juan Marcos. Cuando alguien cae, cuando alguien tropieza en la vida cristiana, siempre tiene que haber alguien que te consuele. Siempre tiene que haber alguien que te anime, que te levante. Y yo espero que en la iglesia muchos sean Bernabé. Muchos sean así para consolar a los demás, para animar a los demás. Yo sé que muchos de ustedes, cuando hermanos han ido a tocar sus puertas, cuando han ido para hablar con ustedes, yo sé que ustedes no han cerrado sus puertas. Sé que muchos se han preocupado por otros. Sé que algunos han llevado alimentos para los que han estado en necesidad. Sé que algunos han dado ofrendas para los que han estado en necesidad. Sé que algunos han ido a servir en las casas de aquellos que han estado mal de salud. Todo eso lo hemos aprendido en este tiempo que el Señor nos ha regalado para poner amor más en nuestros corazones. El apóstol Pablo le enseñó a Marcos el celo por la obra. Si Bernabé le enseñó la consolación, el apóstol Pablo le enseñó el celo por la obra. ¿Por qué? Porque la obra es seria, la obra es responsable, es responsabilidad el servir al Señor. Por eso es que Pablo le dijo, no, si tú quieres llevar a Juan Marcos, entonces no vamos juntos. Pero no es que Pablo fue solo, sino que Bernabé llevó a Juan Marcos y Pablo llevó a Silas. Más tarde se pegó Timoteo. Pero ahí estaba el celo por la obra. Así que Pablo le enseñó a Marcos el celo por la obra. Pero el discipulado espiritual bebió del apóstol Pedro. El apóstol Pedro le llama a Juan Marcos mi hijo en su primera carta dirigida a las iglesias de Asia. Estoy seguro que Juan Marcos sirvió en algunas iglesias de Asia. Podría ser que Juan Marcos visitó Colosas, podría ser que Juan Marcos visitó Éfeso, podría ser que fue hasta Tesalónica. Pero ahí tenemos a un hombre que probablemente en este tiempo algunos lo hubieran desechado, pero que Dios lo levantó. Oh, hermanos, así tenemos que hacer nosotros con el que tropieza en la vida cristiana, con el que falla al Señor. Tenemos que brindarle nuestro amor, tenemos que brindarle la mano, tenemos que orar por ellos, tenemos que irlos a buscar, tenemos que levantarlos. Hemos aprendido todo este tiempo a amarnos los unos a los otros. Como el apóstol Juan diría, no amemos de palabras, sino de hechos, Todos estos nombres son un desafío para la vida cristiana. Un desafío en su testimonio personal, un desafío en su actuar con responsabilidad en el ministerio. Que Dios anime nuestros corazones, que nos haga anhelar, respirar algo de la vida espiritual que se deja ver en las páginas de la Biblia de la vida de estos hombres. Que usted y yo anhelemos cada día saborear más y más del amor de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias. Qué lindo, Señor. Todo este año, Señor, este año y medio ha sido de tremendas lecciones para nosotros.
Nos has discipulado, Señor, tan cerca. Nos has pastoreado, Señor, tan de cerca. Nos has enseñado, Señor, a amarnos. Nos has enseñado, Señor, el desprendimiento. Nos has enseñado, Señor, a poner el hombro. Nos has enseñado, Dios, a estar dispuestos a dar la vida. Padre, muchas gracias. Señor, como iglesia, como creyentes individualmente, Señor, queremos y anhelamos que nuestras vidas sean de desafío también para la sociedad. En nuestro testimonio personal y como nuestro servicio a ti, Señor. Sigue tú, Señor, instruyéndonos y animándonos con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.